Enrique Osorno, en su libro Slim, recordó un documento que uno de los empleados de Carlos Slim le hizo llegar cuando solicitó una entrevista con él. A fin de que se entienda mejor su estilo de negociación, el propio Slim elaboró un decálogo que sus empleados y algunos seguidores que conozco tratan de atender puntualmente. El texto es el siguiente: estructuras simples, organizaciones con mínimos niveles jerárquicos, desarrollo humano y formación interna de las funciones ejecutivas, flexibilidad y rapidez en las decisiones, operar con las ventajas de la empresa pequeña, que son las que hacen grandes a las grandes empresas, mantener la austeridad en tiempos de vacas gordas, fortalece, capitaliza y acelera el desarrollo de la empresa. Asimismo, evita los amargos ajustes drásticos de las épocas de crisis. Siempre activos en la modernización, crecimiento, capacitación, calidad, simplificación y mejora incansable de los procesos productivos. Incrementar productividad, competitividad, reducir gastos y costos guiados siempre por las más altas referencias mundiales. La empresa nunca debe limitarse a la medida del propietario o del administrador. No sentirnos grandes en nuestros pequeños corralitos. Mínima inversión en activos no productivos. No hay reto que no podamos alcanzar trabajando unidos con claridad de los objetivos y conociendo los instrumentos. El dinero que sale de la empresa se evapora, por eso reinvertimos las utilidades. La creatividad empresarial no solo es aplicable en los negocios, sino también a la solución de muchos de los problemas de nuestros países, lo que hacemos a través de las funciones del grupo. El optimismo firme y paciente siempre rinde frutos. Todos los tiempos son buenos para quienes saben trabajar y tienen con qué hacerlo. Nuestra premisa es y siempre ha sido tener muy presente que nos vamos sin nada, que solo podemos hacer las cosas en vida y que el empresario es un creador de riqueza que administra temporalmente. De acuerdo a una nota del Economista del año 2024, la riqueza de Carlos Slim asciende a $103,000 millones, lo que lo hace la persona más rica de Latinoamérica y el segundo en el mundo que no es estadounidense. Diego Enrique Osorno, en su libro Slim, recordó una de las visitas que le hizo al empresario mexicano para escribir su texto. El magnate reaccionó con una mueca de desgano al leer la palabra éxito en una de las hojas que llevaba como guía para la primera de las entrevistas formales que me dio para este libro. De acuerdo a Enrique Osorno, Slim leyó el fragmento de una carta que él escribió en la década de los 90 a la comunidad universitaria. Tener éxito material, empresarial o como profesionista, eso no es éxito. El éxito es el equilibrio, la armonía, la familia y los amigos que son lo importante. El empresario continuó la charla con el autor del libro. Yo creo que la felicidad es un camino y en el camino se atora uno, se cae, tiene graves problemas y lo único que tiene que hacerse es más fuerte en la crisis para poder avanzar. Y lo importante en la vida es amar la vida y lo que la vida ofrece. No querer hacer un solo proyecto, una sola actividad, nada, sino la vida misma. Es lo que uno tiene que amar, conocer, comprender, porque conociéndola y entendiéndola se disfruta más profundamente. Más o menos es lo que pongo en la carta esa para los jóvenes, escribió Diego Enrique Osorno recordando las palabras de Slim. En tanto, si el dinero es o no el símbolo del éxito, el empresario dijo que puedes tener mucho dinero y ser un infeliz y estar solo. Era tan pobre que solo tenía dinero, recordó Slim las palabras de alguien de su pasado. La carta que Carlos Slim escribió en la comunidad universitaria se puede leer en la página del empresario carlosslim.com. Algunos de los fragmentos destacados son los siguientes: el éxito no es hacer bien o muy bien las cosas y tener el reconocimiento de los demás. No es una opinión exterior, es un estado interior, es la armonía del alma y de sus emociones, que necesita del amor, la familia, la amistad, la autenticidad, la integridad. Cuando den, no esperen recibir. Queda aroma en la mano que da rosas, dice un proverbio chino. No permitan que sentimientos y emociones negativas dominen su ánimo. El daño emocional no viene de terceros, se fragua y desarrolla en nosotros mismos. No confundan los éxitos ni menosprecien sus principios. El camino de la vida es muy largo, pero se transita muy rápido. Vivan el presente intensa y plenamente, que el pasado no sea un lastre, que el futuro sea un estímulo. Cada quien forja su destino y puede influir sobre la realidad, no la ignoren. La ocupación desplaza la preocupación y los problemas, al enfrentarlos, desaparecen. Así, los problemas deben hacernos cada vez más fuertes. De los fracasos, aprender, y los éxitos deben ser estímulos callados. Actúen siempre conforme les dicte su conciencia, pues a esta nunca se le engaña. Los miedos y las culpas entonces serán mínimos. No se encierren ni arruinen su vida, vívanla con la inteligencia, el alma y los sentidos despiertos y alertas. Conozcan sus manifestaciones y edúquense para apreciarla y disfrutarla. En su libro Slim, Diego Enrique Osorno relató que en una ocasión visitó la oficina de Carlos Slim y el empresario mexicano se tomó un tiempo para describir sus lecturas favoritas. Mira, este de Baruch es interesante, también este de Ling, que hizo un conglomerado y acabó quebrándolo, pero interesante ver cómo lo hizo, le dijo Slim a Diego Enrique Osorno. El empresario mexicano se refirió al libro Mr. Baruch, escrito por Margaret L. Coit, el cual cuenta la historia de Bernard Baruch, un financiero estadounidense que se hizo millonario a principios del siglo XX, especulando sobre el mercado de azúcar, al que apodaban el lobo solitario de Wall Street por actuar al margen de las casas financieras de la época, escribió Diego Enrique Osorno. El otro texto referido por Slim es Ling, The Rise, Fall and Return of a Texas Titan, de Stanley H. Brown. Es la biografía de Jim Ling, un electricista de Oklahoma que estudió hasta secundaria y creó Ling Temco Boat, el cual llegó a ser uno de los conglomerados más grandes del mundo hasta que quebró durante la crisis de la década de 1970 en Estados Unidos. El millonario mexicano saca el libro del estante, es pequeño y se nota desgastado. Así hice mi fortuna, es el título, escrito por el magnate
magnate petrolero estadounidense Jean Paul Getty. Mientras lo ojea, se alcanza a ver oraciones y párrafos subrayados con tinta negra, recordó Diego Enrique Osorno. Slim refirió textos sobre la vida de Rockefeller y Chrysler. Entonces, de todos les aprendes, y te digo, aprendes de lo bueno y lo malo, sentenció el empresario. De acuerdo a Diego Enrique Osorno, Slim es estrictamente un lector de biografías, libros de negocios, estadísticas deportivas y económicas, así como de volúmenes de historia. Una nota en el Universal de hace unos años dio a conocer que la cadena de librerías con mayores puntos de venta en el país es Sanborns, propiedad de Carlos Slim. Gandhi, El Sótano, Casa del Libro y El Péndulo le seguían, informó El Medio. En otoño de 1997, Carlos Slim estuvo a punto de morir. Sufría del corazón, redactó Diego Enrique Osorno en su libro. El magnate lucía tan delgado y débil que sus amigos más cercanos no creían que lo verían de nuevo en su oficina, haciendo cuentas con 3 calculadoras a la vez, agregó. De acuerdo a la misma fuente, el empresario mexicano viajó a Houston, Texas, para que le cambiaran una de las válvulas del corazón, una intervención que no debería ser riesgosa. Cuando estaban cerrando la cirugía a corazón abierto, la costura de la válvula operada se rompió. Slim sufrió una hemorragia que el equipo de especialistas combatió con el suministro de una bolsa de sangre tras otra hasta llegar a las 31. Durante las siguientes 24 horas, Slim respiró con ayuda de un ventilador mecánico. Sus barreras de inmunidad quedaron vulnerables y adquirió una neumonía. De una semana a otra, el empresario bajó 20 kilos de peso, escribió Enrique Osorno. Slim tenía 57 años y su fortuna era de $6.500 millones. De acuerdo al autor del libro Slim, el empresario mexicano permaneció varias semanas más en Estados Unidos antes de regresar a México para seguir la rehabilitación en Acapulco, donde el 28 de enero celebró su cumpleaños número 58 con una pequeña fiesta. Una nota de la BBC retomó las palabras del escritor José Martínez Mendoza, en las cuales afirmó que el magnate le confesó que apenas escapó de la muerte. Se le fue 3 veces a los médicos, lo daban por muerto, contó. Me dijo que lo revivieron y a la tercera vez se mantuvo estable. De acuerdo a la BBC, después de recuperarse, delegó a sus hijos el manejo de su consorcio Grupo Carso. Carlos Slim y Sumaya Domit Gamayel se casaron el 28 de abril de 1966 en el Templo de San Agustín, en la colonia Polanco de la Ciudad de México. Slim tenía 25 años y Sumaya 17. No hubo fiesta, solo una ceremonia religiosa, debido a que un mes antes del enlace había fallecido el padre de Sumaya, Antonio Domit. La declaración ante el juez civil fue privada, pero los novios invitaron a la misa a sus familiares y a sus amigos, redactó Diego Enrique Osorno en su libro Slim. Enrique Osorno retomó la reseña de la revista de sociales de la comunidad libanesa en México de sus años, Emir. El título del artículo es Boda Domit Slim fue un gran acontecimiento. A Sumaya se le describe así: la bella novia es hija de don Antonio Domit, el finado industrial libanés, y de doña Lili Gamayel, viuda de Domit, distinguida dama ampliamente conocida y estimada en nuestros círculos sociales. A Slim de esta manera: el novio es, por su parte, un magnífico muchacho que honra a la colonia libanesa, respondiendo al prestigio intelectual de sus antepasados, por su parte de la madre, entre quienes se encuentran brillantes jurisconsultos y literatos que han dado brillo a nuestra amada patria. Carlos Slim, ingeniero, es también brillante profesor en la UNAM. Su reputación como talentoso matemático va en aumento. Domit y Slim tuvieron 6 hijos, los varones Carlos, Marco Antonio y Patrick, y las mujeres Joana, Vanessa y Sumaya. El 7º hijo fue Grupo Carso, como se llama hasta el día de hoy el emporio del magnate, en honor a sus iniciales y a las de Sumaya, escribió Diego Enrique Osorno. Sumaya falleció en marzo de 1999 debido a insuficiencia renal, de acuerdo a un texto de la revista Caras. Carlos Slim intensificó su labor filantrópica y en 2011 inauguró el Museo Sumaya en su honor. Este museo, ubicado en la Ciudad de México, alberga una vasta colección de arte que incluye obras de Monet, Picasso, Dalí y Van Gogh, que Carlos Slim fue reuniendo a lo largo de su vida en su honor, reflejando el amor por el arte que compartía la pareja. Además, es un museo gratuito con la finalidad de que todo mundo tenga acceso a la cultura, lo cual es congruente con la forma de ser de Sumaya, informó el medio en su nota. En 1902 llegó a México procedente del Líbano Julián Slim Haddad, padre de Carlos Slim Elú. Julián llegó a la edad de 14 años y sin hablar español. De acuerdo al sitio oficial del empresario mexicano, su padre llegó huyendo del yugo del Imperio Otomano, que en aquel entonces obligaba a los jóvenes a incorporarse a su ejército, por lo cual las madres exiliaban a sus hijos antes de que cumplieran los 15 años. Después de desembarcar en Veracruz, don Julián, joven de carácter enérgico y entusiasta y con gran cantidad de ideas, se trasladó a Tampico, Tamaulipas, donde ya se habían afincado desde 1898 4 de sus hermanos mayores, José, Elías, Carlos y Pedro Slim, con la convicción de salir adelante junto con el país que los había recibido, señaló la misma fuente. De acuerdo al libro Slim de Diego Enrique Osorno, el nombre real de Julián era Khalil, pero lo cambió para adaptarse mejor a su nuevo entorno. Uno de sus hermanos, Carlos Slim Haddad, no tuvo hijos, y es por él que su sobrino, el mexicano más rico del mundo, lleva su nombre de acuerdo a Enrique Osorno. De acuerdo al libro Slim, cuando el hermano de Julián solicitó la nacionalidad mexicana el 15 de abril de 1924, se acreditó con el nombre Carlos Bechara Slim, con el siguiente argumento: como nací en el
día de San Carlos, Borromeo, 4 de noviembre, y como el idioma de mi nombre no es fácil de pronunciar, especialmente para las personas que están acostumbradas a hablar en español, estando yo en esta república y desde que llegué, usé además de mi nombre mencionado, Bechara, el de Carlos, con el fin de facilitar que se me llamase con un nombre de más fácil pronunciación, y además porque en verdad yo llevo ese nombre de Carlos. Quiero que se me reconozca con mi nombre completo, Carlos Bechara Slim. En su sitio carlosslim.com se reseñó cómo el padre del empresario mexicano, Julián Slim, inculcó el cuidado del dinero de sus hijos. Don Julián les daba a cada uno de sus hijos una libreta de ahorros junto con su habitual domingo, y semana a semana, a fin de que administraran sus ingresos y egresos, la revisaban con él, venían sus gastos, compras y movimientos. Así es como, siguiendo esta regla, los hijos de Don Julián llevaban sus propios balances personales e iban viendo cómo se desarrollaba su propio patrimonio. A partir de entonces, para el pequeño Carlos, la inversión y el ahorro se volvieron parte de su vida, siendo esto para él su primer aprendizaje empresarial, mismo que pronto pondría en marcha al abrir su primera chequera y comprar acciones del Banco Nacional de México con tan solo 12 años de edad. Diego Enrique Osorno, en su libro Slim, recordó que durante una entrevista realizada en Los Ángeles, el empresario mexicano contó al periodista Larry King que su padre le enseñó lo que sabe de negocios. De hecho, él me mandaba a ver los precios de la competencia y me sentía espía, porque eso fue después de la Segunda Guerra Mundial. Carlos Slim relató para Diego Enrique Osorno cómo fue su infancia. El empresario mexicano vivió una parte de su vida en el número 51 de la Cerrada México, en la colonia Condesa. A los 7 años, su familia se mudó a Polanco, a la calle Calderón de la Barca, también a un edificio con el número 51. Slim recuerda que en primaria y secundaria le tocó convivir con niños que querían hacerle bullying, y en ese contexto tuvo su primera pelea a golpes, escribió Diego Enrique Osorno en su libro Slim. Yo era muy tranquilo, pero no me dejaba. En sexto de primaria estaba dando lata el del bullying, porque nos llevaba 2 o 3 años el cabrón. Ah, cómo era latoso. Entonces me paré y le di un trancazo, y el padre, que era el perfecto, era un colegio agustino, hizo lo más inteligente que podía haber hecho. En el recreo nos puso los guantes, y a pelear todo el recreo, recordó Slim en el libro del periodista. De acuerdo a Diego Enrique Osorno, Slim tenía 11 años y el colegio agustino donde estudiaba era el Instituto Alonso de la Veracruz. La segunda vez que volvió a pelearse a puños fue en secundaria. Dice que ya ni recuerda cuál fue el motivo de la bronca, solo tiene en mente que su rival era un muchacho muy agresivo. Tampoco recuerda si ganó o perdió, agregó el autor del libro. De acuerdo a una nota del medio Radio Fórmula, Carlos Slim vive en la actualidad en una casa ubicada en las lomas de Chapultepec, de un solo piso con 6 habitaciones, un jardín amplio y una colección de arte. En la página fundacioncarlosslim.com se dan a conocer los deportes que el empresario mexicano apoya. 3 son las verticales: alto rendimiento, deporte para todos y eventos. La afición por el deporte viene desde muy joven para Slim. Diego Enrique Osorno, en su libro Slim, retomó una conversación con el empresario mexicano acerca de su juventud, sus sueños y sus hobbies. Es ahí donde aparece un deporte con el que poco se le relaciona. ¿Qué tipo de cosas soñaba? ¿Qué le gustaba hacer? ¿Cómo se vestía? Normal, como cualquier otro niño. La mezclilla no se usaba como ahora. La usábamos más bien cuando mi papá nos llevaba al trabajo. ¿Cómo iba vestido en la universidad? Un pantalón, una camisa y a veces una chamarra. ¿Qué hobbies tenía? El fútbol americano. Yo era muy bueno para correr la bola, pero siempre me ponían de tackle. Entonces nunca jugué. Jugábamos tochito y me gustaba correr el balón. Era bueno corriendo el balón. Y poco se le relaciona porque, al menos en la página referida de su fundación, no destaca apoyo a este deporte. Se enumeran apoyos como Ring Telmex Telcel, Escudería Telmex Telcel o a deportes como el fútbol, básquetbol, béisbol, atletismo, taekwondo y voleibol, pero no aparece el fútbol americano en estas listas. Linda Lu nació en Parral, Chihuahua, hija de José Lu y Wadita Ata, inmigrantes libaneses que a finales del siglo XIX llegaron a México. Luego de viajar por diferentes ciudades de la República, decidieron establecerse en la capital. José Lu trajo a México la primera imprenta en árabe y fundó una de las primeras revistas comunitarias para la colonia libanesa en este país, informó el sitio oficial de Carlos Slim. Por su parte, Diego Enrique Osorno, en su libro Slim, retomó una conversación con el empresario mexicano acerca de su madre. Mi mamá era muy cordial, muy linda, muy sociable, muy cumplida, muy cuidadosa, muy detallista, porque además mi papá le dijo antes de morir: no te metas en negocios, ni prestes dinero, ni des avales. Y mi mamá fue religiosa para esto. Nos dejó muchas propiedades inmobiliarias y acciones, dijo Slim. ¿Qué siente que le aprendió a ella? ¿Qué le heredó de carácter? Le preguntó el periodista al empresario. Su sentido de justicia familiar. Ella a mí no me regalaba nada si no se lo daba igual al otro hermano, recordó Carlos Slim. Para ejemplificar ese sentido de justicia familiar, el empresario mexicano le recordó a Enrique Osorno una anécdota. Teníamos un terreno precioso de 2000 metros. Entonces, cuando me iba a casar, yo tenía una constructora. Le dije que me lo prestara y yo hacía una casa en el terreno, y cuando se vendiera me salía de ahí. Me dijo que por qué me lo iba a prestar a mí y no a uno de mis hermanos. No, hombre, su sentido de justicia y de trato igual era muy fuerte. En 1961, Carlos Slim concluyó sus estudios profesionales como ingeniero civil en la UNAM, donde también impartía la cátedra de álgebra y programación lineal. Esta cátedra la daba mientras cursaba la carrera, es decir, que era alumno y profesor a la vez, informó el sitio del empresario carlosslim.com. Durante sus primeros años universitarios, Slim tomaba clases entre las 7 y las 11 de la mañana, regresaba a las 4 de la tarde y a veces terminaba a las 10 de la noche, escribió Diego Enrique Osorno en su libro Slim. Por lo regular, en el receso del mediodía practicaba algún deporte, estudiaba y comía con sus amigos. Algunos de sus más
cercanos en aquella época eran Luis Ramos Liñán, José Campa y Sergio Covarrubias, con quienes había estudiado en la Prepa 1, agregó la misma fuente. Enrique Osorno retomó una anécdota de Slim que Fructuoso Pérez Galicia, amigo del empresario mexicano, recordó. Ocurrió durante un viaje de prácticas realizado a Estados Unidos durante 45 días en un camión Mercedes-Benz. Como en cualquier odisea juvenil de este tipo, las bromas pesadas estaban a la orden del día, escribió el autor. Cada vez que comentamos esto, Carlos se muere de risa. Estábamos en un hotel de Houston que se llamaba Shamrock Hilton. Ahí todos nos metíamos a las habitaciones de todos y él entró a la mía, recordó Fructuoso. El amigo de Slim no tenía ropa puesta y entonces alguien tocó la puerta. Él me dijo, abre que tocan. Entonces abrí. Ya estaban de acuerdo. Carlos me empujó y me sacó al pasillo. Abrían puertas y córrele. Yo iba y la cerraban. Luego por ahí venían unos gringos y yo totalmente. Con esa broma que me hizo, se botaban todos de risa, evocó Fructuoso. Fructuoso Pérez Galicia falleció a los 81 años el 14 de septiembre de 2020 de acuerdo a la información del diario Reforma. De acuerdo a Diego Enrique Osorno en su libro Slim, la relación entre Carlos Slim y su hermano Julián se afianzó tras la muerte de su padre. En 1966, el primogénito Julián acompañó al altar a su hermano Carlos en su matrimonio con Sumaya Domit. Desde esas fechas, Julián empezó a trabajar en las agencias de seguridad nacional del régimen del PRI, escribió el autor del texto. Una nota del diario Excelsior del 2011 informó que Julián Slim Elú fue durante décadas adscrito a la extinta Dirección Federal de Seguridad, DFS, y llegó a ser comandante de la Policía Judicial Federal. El libro cita a José Martínez, autor del libro biográfico Carlos Slim, Retrato Inédito, de Editorial Océano. Al terminar el sexenio de Miguel de la Madrid y ya desaparecida la DFS, Julián Slim, quien fungió como titular de la Dirección de Investigaciones de Seguridad Nacional, DICEN, colaboró en la Procuraduría General de la República PGR durante la gestión del procurador Sergio García Ramírez, ante quien renunció a su cargo de comandante de la Policía Judicial Federal, retomó Excelsior. Por su parte, Diego Enrique Osorno señaló en su libro un expediente de Julián en la PGR, tras varios años de litigio, en el cual se menciona que el hermano de Carlos Slim fue miembro de la generación 1957 de la Facultad de Derecho de la UNAM. Siguiendo la pista de los documentos consultados sobre la trayectoria policíaca del hermano del magnate, da la impresión de que la carrera de Julián iba en ascenso, pero justo cuando su hermano Carlos empezó a ser conocido en el mundo empresarial, aquel desapareció del escenario público. En 1991, cuando Carlos ganó la licitación de Telmex, la empresa de mayor importancia estratégica para la seguridad nacional, entre todas las que se privatizaron durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el comandante Julián Slim Elú prácticamente abandonó el servicio público y se convirtió en una especie de leyenda de la que muy poco se habla, escribió Enrique Osorno. Julián Slim falleció el 17 de febrero de 2011 a la edad de 74 años, de acuerdo al libro Slim. Su cuerpo fue velado en su propia residencia, ubicada en la calle de Sierra Leona de la colonia Lomas de Chapultepec, señaló la misma fuente. Diego Enrique Osorno en su libro Slim escribió que el humor del empresario mexicano es bastante relajado y destaca por llevarse fuerte con sus más cercanos. De acuerdo a la misma fuente, el empresario Ignacio Cobo, uno de sus mejores amigos, suele relatar historias divertidas de él junto a Slim. Cobo recordó ante un grupo de diputados un día que viajaban en automóvil por el centro histórico de la Ciudad de México. Slim conducía y en algún momento dieron un ligero golpe a un taxista que iba delante de ellos, en una de las avenidas más transitadas. Slim se preocupó por el escándalo que habría al día siguiente en la prensa, por lo que su amigo Cobo bajó de inmediato y fue a hablar con el enfurecido taxista. Al cabo de un par de minutos regresó al coche y le dijo a Slim que reanudara la marcha, redactó Enrique Osorno, quien agregó la siguiente conversación. ¿Qué le dijiste?, preguntó el magnate a su amigo. Le dije que mi chofer era un y que nos disculpara, respondió Cobo entre risas. Nacho Cobo es algo así como el alter ego del magnate Carlos Slim. Es una sombra que ha acompañado a Slim mucho antes de que se fundara el grupo Carso. Son amigos de la juventud, una amistad que ya alcanza los 60 años, escribió por su parte José Martínez en el sitio Indicador Político. Y el Fructuoso Pérez Galicia destacó la sencillez de Carlos Slim. En el libro Slim, de Diego Enrique Osorno, se retomó una anécdota en palabras de Pérez Galicia. En una ocasión nos hizo el favor de invitarnos a un pequeño grupo a una plática en su casa con el expresidente de España, Felipe González, y Carlos se levantó, se metió a la cocina y venía cargando entre sus brazos los refrescos y los vasos. Los puso en la mesa, se puso a destaparlos y empezó a servirnos a todos refresco. Si se imaginara uno, como todo el mundo se lo podría imaginar, como un señor de ese nivel, de esa categoría, iba a hacer ese tipo de cosas, y lo hace constantemente con absoluta y total naturalidad. También es un hombre que no usa relojes ni nada de esas cosas lujosas. Pérez Galicia abundó en la preocupación de Carlos Slim por la pobreza. Mucha gente dice que reparta su dinero. Él es una gente productiva, y una gente productiva necesariamente tiene que ayudar, pero con trabajo. Él es una fuente de trabajo importantísima, y las fundaciones que él ha creado no tienen más que como resultado un carácter humano. Mencionó quien fuera amigo de Slim. ¿Cuántas personas trabajan para las empresas de Carlos Slim? A finales de marzo del 2020, el número de trabajadores en las empresas que pertenecen al índice Slim en México superó los 286,600 empleados. Durante el mismo periodo, la empresa de telecomunicaciones América Móvil contó con el 66% de los trabajadores de las empresas del empresario mexicano Carlos Slim, informó la plataforma
plataforma Statista. En su libro Slim, Diego Enrique Osorno retomó una charla con el empresario mexicano acerca de la relación que tiene con sus hijos. ¿Cómo cree usted que debe educarse a un hijo?, preguntó Enrique Osorno a Slim. Yo creo que se le debe de educar y formar con libertad, con valores, no domesticar, que es distinto. Los valores se quedan muy firmes. Mi papá murió cuando yo era muy joven y a los 3 nos dejó valores de honestidad y muchas cosas que quedaron muy fuertes, contestó el empresario. ¿Les daba libretas como su papá se las daba a usted?, cuestionó el periodista. No, nada más platicar. Les decía que si les gustaban los negocios se metieran, que si no les gustaban no se metieran porque fastidiaban su vida y fastidiaban a la empresa. Y sí, le entraron. Alguna vez recuerdo que les dije, ¿cómo ven si me meto a esto? El más chico, Patrick, me dijo, bueno, si te vamos a ver, sí, si no, no. Han sido muy claros y muy participativos. Sobre su herencia, Diego Enrique Osorno recordó a Slim que Warren Buffett anunció que sus hijos les heredará solamente $500 millones. Luego le preguntó al empresario mexicano cuántos dólares heredará a sus hijos. Esta fue la respuesta. Mis hijos no van a heredar dinero, van a heredar acciones de empresas que tienen que administrar. Entonces, heredan responsabilidad y compromiso. De acuerdo a una nota del medio El Economista, en 2024 la riqueza de Carlos Slim asciende a $103,000 millones, lo que lo hace la persona más rica de América Latina y el segundo en el mundo que no es estadounidense. En su libro Slim, Diego Enrique Osorno describió a Carlos Slim como un personaje fascinante por la paradoja de contar con tanto dinero sin ostentarlo. De acuerdo al periodista, cuando el empresario viaja fuera de México, duerme en hotel, en casas rentadas o de amigos. Decidió no comprar para su uso personal ninguna mansión en el extranjero, redactó Enrique Osorno. En tanto, su equipo de prensa difunde que la ropa que viste proviene de las tiendas Sears de su propiedad. Cuando fundó el Banco Inbursa, decidió no registrarlo ante la Asociación Mexicana de Bancos, porque le pareció caro pagar $500,000 para obtener una membresía, que incluía el uso de las instalaciones de un exclusivo club deportivo, redactó el periodista en su libro. Intelectuales y periodistas influyentes que han sido invitados a comer a sus oficinas en Lomas de Chapultepec relatan que los alimentos a veces son traídos de la cocina del Sanborns más cercano, agregó. De acuerdo a Diego Enrique Osorno, en acontecimientos importantes, Slim prefiere Coca-Cola Light que vino tinto, y en actos públicos lo he visto comiendo cacahuates estilo japonés con la mano. De acuerdo a una nota del medio El Economista, en 2024 la riqueza de Carlos Slim asciende a $103,000 millones, lo que lo hace la persona más rica de América Latina y el segundo en el mundo que no es estadounidense. Fidel Castro contó que Slim llevó a La Habana en la década de 1990 un moderno televisor que el mandatario utilizó hasta 2009, de acuerdo al libro Slim de Diego Enrique Osorno. Un hombre inteligente que conoce todos los secretos de las bolsas y los mecanismos del sistema capitalista fue la descripción de Castro al empresario mexicano. De acuerdo a Enrique Osorno, Slim y Castro se conocieron el 2 de diciembre de 1988. Castro estuvo en México durante esos días para participar en la toma de protesta de Salinas de Gortari, quien organizó una cena para el mandatario cubano y un reducido grupo de empresarios, entre los cuales estaban Claudio X González, Jorge Caguachi y Slim, escribió en su libro. ¿Por qué cree que se llevaron tan bien Fidel y usted?, preguntó el periodista al empresario. Mira, yo creo en la diversidad, en la pluralidad, en la libertad. Yo, la verdad, desde niño busqué esa posibilidad, hablar con gente interesante, con líderes como Fidel, como podría ser con cualquier otro, pues es un privilegio poder conversar con esas personas, contestó el dueño de Carso. Slim mencionó que Castro le regaló un puro Trinidad, me regaló una caja de puro que decían que no existía, recordó. Fidel Castro murió a los 90 años de edad en La Habana, Cuba, el 25 de noviembre de 2016, de acuerdo a una nota del País. En su libro Slim, Diego Enrique Osorno le preguntó al empresario mexicano sobre la mansión que tiene en Nueva York enfrente del Museo Met. Bueno, esa que dicen que es mi casa y no sé qué, pero esa la compramos para venderla. Ya voy a vivir yo en una casa de 7 pisos, respondió Slim. El periodista cuestionó al empresario, ¿y por qué no? No es prurito no tener casa. Es más, ya deberíamos tener, pero cuando viajo me quedo en un hotel. Ahí sí es pragmatismo. Slim contestó que se queda en diferentes hoteles en la ciudad estadounidense, pero el que más visita es el New York Palace, porque cuando voy a unas oficinas es el que me queda caminando. A la pregunta expresa de por qué está abandonada su mansión en Nueva York, Slim contestó, la estamos vendiendo, siempre ha sido para venderla. El punto está bonito. El 14 de febrero de 2023 se dio a conocer que Slim puso a la venta la mansión por $80 millones, de acuerdo con el clasificado que publicó la inmobiliaria Compass. La casa Benjamin M. Duke está ubicada en el 1009 de la Quinta Avenida, en Nueva York. Es la oportunidad más rara de adquirir una parte de la historia y hacer una declaración audaz en su cartera, se lee en la oferta, de acuerdo a una nota de Milenio. Entre las amenidades de la residencia de 7 pisos, 25 habitaciones y 10 baños, se encuentran la vista al Central Park, molduras de coronas, terrazas privadas en la azotea, chimenea, entrada privada, elevador, escaleras curvas, vistas panorámicas, techos altos, sótano y más molduras decorativas, refirió el medio. Hasta principios del 2024 no se había informado si la casa había sido vendida. Diego Enrique Osorno abordó en su libro Slim el apoyo que el empresario dio a un expresidente mexicano. El autor lo calificó como un caso especial. A mediados de la década de 1970, el abogado López Portillo debió abandonar los proyectos de literatura mexica y gobernar México durante el régimen del PRI, en el que el presidente en turno nombraba a su sucesor y organizaba elecciones ficticias en las que hasta los muertos votaban por el partido oficial, escribió el periodista. De acuerdo a la misma fuente, en la década de 1990
cuenta, José López Portillo buscó a Slim para pedirle ayuda. Quería escribir un libro. Se había divorciado de Carmen Romano, su esposa de toda la vida, para casarse con Sasha Montenegro, una vedette de ascendencia yugoslava que lo dejó en graves líos económicos después de un tormentoso divorcio. El filántropo Slim, junto con su socio Juan Antonio Pérez Simón, le dio dinero cada mes para que se dedicara a escribir, afirmó Enrique Osorno. Solo Slim sabe por qué le entregaba cada mes ese dinero a cambio de un proyecto tan incierto con el que el expresidente justificó la ayuda del magnate después de su jubilación, concluyó el periodista. José López Portillo falleció el martes 17 de febrero de 2004, a los 83 años. Un día antes había sido internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Ángeles de Pedregal, aquejado por una neumonía, informó el medio mexicano El Financiero. Por su parte, el diario Milenio comunicó que Sasha Montenegro murió el 14 de febrero del 2024. La noche de este miércoles 14 de febrero se dio a conocer que la primera actriz Sasha Montenegro sufrió un derrame cerebral, informó el medio mexicano. Y así se cierra una página más de Página 18. ¿Quieres conocer más sobre la historia de Carlos Slim? Escríbenos tu opinión sobre este video y no olvides que en Página 18 diario tenemos una historia nueva que contarte.